tal, chicos? Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con este segundo vídeo de la serie de la salvación y vamos a entrar directamente a las citas. Ya lo dije en el anterior vídeo de la Trinidad que prácticamente ya en estos vídeos lo que son las ideas iniciales, a pesar de que en este primero se me ocupó demasiado, ¿no? Como esa introducción, pero bueno, estoy contento porque yo me había apuntado una serie de ideas aquí como en los márgenes de la primera hoja y alguna otra cosa en la que yo había pensado pero que no lo había apuntado y bueno, gracias a Dios al final acabó surgiendo también en esa primera introducción de esta serie, así que estoy bastante contento con lo que se hizo, aunque no se vieran tantas citas en ese primer vídeo, pero bueno, y únicamente y también porque va a relación con esta primera grabación de lo que es la serie de la salvación, porque, y por eso lo dije también en su momento haciendo este vídeo, que no es necesariamente algo estadístico, o sea, no es algo matemático, no es algo que simplemente siempre sea así, pero curiosamente 1 o 2 días después de yo ya haber publicado este vídeo, había visto un canal que, bueno, hacen vídeos cortos, como de 10 minutos, para presentar determinadas doctrinas. Yo la verdad que es un modelo que no comparto, para mí. Es verdad, sí se pueden hacer, a lo mejor si quieres hablar de ciertas cosas y hacer vídeos cortos, pero para mí eso ya es más entrar en la dinámica de YouTube, de que incluso a lo mejor se presenten solo 10 minutos porque con 10 minutos ya te da para monetizar los vídeos y se hace 10 minutos y no más, o entre 10 y 15 minutos. Yo creo que estas cosas merecen pues más, pues un trabajo más extenso, ¿no? Quizá haya personas que no compartan este modelo de trabajo de hacer unas series tan largas con tantos vídeos pudiéndolo recortar, pero yo creo que 10 minutos en sí es insuficiente. Pero bueno, había visto en un canal justo una persona que presentaba cuándo la tribulación, o sea, el arrebatamiento era, si pre, mid o post, y él, enfocado, entendiendo la verdad bíblica, hizo una presentación de pues 2 o 3 versículos, no sé, y presentó muchos, bueno, no muchos, 3, 4, no sé cuántos presentó, pero sí recuerdo que recurrió a Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, y a Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y yo, viendo que había utilizado esas 2 citas, bueno, pues le escribí un mensaje, le felicité diciendo, pues me refería a Lucas 21:36, pero le dije, no hay versículo más contundente para negar cualquier otra interpretación que no sea la pretribulacionista, porque Lucas 21:36 excluye cualquier otra opción. Es claro, ¿no? Jesús habla de las señales del fin y nos habla de que antes de que suceda esa gran tribulación que él menciona en todo ese periodo, a pesar de que antes habla del principio de dolores, pero cuando nos habla de todo el desarrollo de la tribulación, nos concluye el Evangelio de Lucas, las últimas palabras de Jesús son, velad para que podáis escapar de todas estas cosas. Entonces yo le escribí un mensaje y le felicité. Pues no hay versículo más concluyente que Lucas 21:36, bueno, un mensajito sin más. Pero casualmente a esta misma persona, por eso digo que no es algo estadístico, porque esta persona que tiene una lectura escatológica correcta de este evento concreto, a los 2 días, porque cuando tú ves en YouTube, pues en las recomendaciones en el inicio te aparece algún otro vídeo de esa persona que has visitado el canal o has visto algún archivo, ¿no? Entonces me llegó otra y justo yo había subido ya este vídeo 2 días antes de la salvación, el primero, y me dio curiosidad. ¿Se pierde la salvación? ¿Qué versículo utilizó esta persona que con el arrebatamiento entiende, pero con esto aparentemente no? Efectivamente, Filipenses 2:12, y se quedó ahí, Filipenses 2:12, la penúltima cita que vimos en el primer vídeo, donde yo explicaba que muchísimas veces se utiliza ese versículo para decir que la salvación se pierde, censurando la última parte. Y evidentemente, igual que le aplaudí a esta persona lo que había presentado respecto al arrebatamiento, le escribí y le dije que no engañara a la gente porque él estaba censurando, quitando una parte que concluye la idea, donde incluso las propias obras, pues bueno, están influenciadas por la propia decisión de Dios. Por lo tanto, no, además ese versículo no nos habla de ganar la salvación ni nada al respecto, nos habla de un trabajo en la vida de fe. Bueno, pues eso es lo que os digo. Qué curioso que haciendo mención a esa cita, dándole esa importancia al final del vídeo de la salvación, a los 2 días yo me encuentre el caso de una persona que en unas cosas está en lo correcto, pero que sin embargo, pues no sirve de mucho que él hable la verdad del arrebatamiento si la doctrina de la gracia la está comunicando mal.
Pero bueno, allá cada cual. Yo esto también lo digo. Hay muchas personas que a lo mejor simplemente por no querer reconocer que se han equivocado, van a seguir adelante. Quizá porque no van a ser capaces de ver la verdad, no se les va a revelar la verdad de la Escritura, quizá sea por eso, pero hay personas que a lo mejor están siendo exhortadas a ser corregidas, están siendo, aconsejadas por otras personas a que revisen ciertas doctrinas y simplemente no lo hacen. Y no lo hacen tal vez ni para ellos, o tal vez sí para ellos, pero no para la gente que les ve. Pues esas personas tienen aún más responsabilidad finalmente ante Dios, porque están recibiendo al menos una dirección para que revisen lo que están transmitiendo. Si ignoras esa exhortación, pues bueno, no eres igualmente responsable que simplemente cuando a lo mejor hay cosas que has pasado por alto, por una mala interpretación, por lo que sea. Pero bueno, allá cada cual, ¿no? Nuestra misión también es que a las personas que están en un error y que se supone que están dirigiendo ministerios, iglesias, y están en un error, les tenemos que ayudar a que vean ese error. Si las personas luego no son consecuentes y coherentes con eso que están recibiendo, pues ya es asunto suyo que tendrán que tratar con Dios, ¿no? Vale, entonces bueno, un vídeo muy importante. Esta serie va a ser, también la Trinidad, pero yo a esta serie en concreto le tengo muchas ganas, me apetece muchísimo ponerme, porque la Trinidad sí que es como un único tema, aunque se tratan muchas cosas y hay cosas que finalmente se van a ir repitiendo, pero esto, como si nos va a tratar tres doctrinas muy claves, pues bueno, va a resultar dentro de la propia serie más variado, ¿no? Y bueno, pues me gusta mucho ponerme a grabar esta serie en concreto. Entonces, bueno, ante la importancia también del material que se va a tratar, siempre que nos ponemos frente a la palabra es importante, es un material, una temática pues trascendente, ¿no? Y básica que lleguemos a comprender. Pues bueno, le pedimos a Dios que nos permita a través de su Espíritu recibir la verdad, comunicar su verdad, para glorificar su palabra, para transmitir la verdad de su mensaje, no nuestra propia verdad, sino la suya, la que ha reflejado. Se lo pedimos en el nombre de su bendito Hijo Jesús. Amén y amén. Vale. Venga, entonces, yo el primer día pretendía quizá haber hecho una primera hoja y no se dio el caso. De hecho, hay algunas citas dentro de esta hoja que las tengo como con un asterisco porque son parte. O sea, me hice como una anotación en esta primera fase, pero también nos aparecen en la lectura lineal que vamos a ir haciendo a partir de Juan. Entonces esas las he obviado para cuando me salgan, pues bueno, si una anotación que me hice en su momento y otra que me hice a posteriori se complementan, pues las leeremos en su momento las dos. Entonces vamos a seguir de momento el orden, y así como iniciamos con Génesis, el primer vídeo, hoy lo vamos a retomar desde Apocalipsis, aunque ya os digo, luego pues esta cita, las que van a venir, a partir de esa lectura de Juan ya no se van a estar repitiendo. Pero bueno, vamos a ir viéndolo poquito a poco. En principio, quizá grabe 2, pero en principio voy a subir 1 hora, así que a ver qué tal nos va. Bueno, vamos directamente al tema, Apocalipsis 7:10. Es la primera cita que vamos a ver en este caso. A ver lo que nos da tiempo a hacer hoy. Pero bueno, y aquí nos está hablando, es el capítulo donde nos habla de los 144.000 sellados, pero el versículo 10 es en el apartado ya de la multitud de ropas blancas. Entonces este grupo, que esto salió, me parece que de hecho puse una cita de Apocalipsis 7:9, concretamente, que es el que vamos a leerlo también para coger bien el contexto, pero lo puse, me parece, en este primer vídeo de la salvación, cuando hablé de que Juan recibió la visión y puse esta imagen del texto de los salvos durante la gran tribulación, que estos no son la iglesia, sino que estos son la gente que durante la tribulación se va a convertir al Señor, va a ser convertida a Dios, ¿no? Y en muchos casos van a morir pues se enamora a Dios y en la fidelidad al Señor, ¿no? Van a morir por la causa de Dios. Entonces son los mártires también de la gran tribulación. Entonces en el versículo 10 es donde está la clave, pero vamos a leer el 9, empieza ahí el apartado y nos dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Vale? La salvación
pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Bien, el mérito y la responsabilidad de la salvación es del Señor, exclusivamente. Empezamos así también el otro vídeo, con la cita de Génesis, no sé si era 49 y 18, donde se espera la salvación de Dios. Tu salvación esperé, oh Jehová, así decía Jacob. Pues aquí exactamente lo mismo. Vemos que las mismas claves que estaban ya dadas en Génesis, que a pesar de que en ese momento Jacob pudiera estarse refiriendo a cosas terrenales, que en momentos concretos había esperado la salvación próxima a su muerte, estaba más enfocado, más dirigido en cuanto a la salvación espiritual. Pues aquí estos mártires que van a morir por la causa de Dios, ellos no se presentan en esa nueva condición espiritual y dicen, por nuestra perseverancia, por nuestro mérito, Señor, hemos logrado la salvación. Está diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero, porque ellos van a haber muerto por la causa de Dios. Pero ¿quién les lleva a permanecer fieles? ¿Quién les lleva a aguantar ese periodo de gran tribulación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios quien los conduce a ese nuevo lugar donde aquí en este momento están. Entonces, no están ellos reclamando nada, no están asegurando que ellos han conseguido la salvación, ni la han logrado ellos, porque han sido muy fuertes, porque han sido perseverantes, porque han sido firmes, porque han sido sin manchas, sin máculas. No, es porque Dios los ha conducido a que alcancen este privilegio, ¿no?, de estar junto a Él, a pesar de que ya han tenido que ofrecer su vida en sacrificio. Pero bueno, lo estamos viendo, personas que no van a ser lo mismo. Por ejemplo, la gente de la iglesia que sea arrebatada, que sea sacada antes de la gran tribulación, no van a tener que padecer lo que va a padecer esta gente, ¿eh? Evidentemente la iglesia no va a reclamar nada, pero si estas personas que entregan su vida también, por la fuerza que Dios les da, por la fuerza que Dios les entrega, que Dios les concede para poder llevar a cabo ese martirio, ese sacrificio, pues si estas personas no están reclamando nada para sí, entiendo que la gente de la iglesia que no pasa por ese periodo, por esa prueba tan extrema, pues menos aún no estará reclamando nada de que la salvación es mía, de que yo la gano, de que yo la consigo. En fin, pues si los mártires están reconociendo y dando todo el mérito, toda la gloria y toda la honra al Señor en la salvación, entonces aquí los que estamos en este momento, que no estamos padeciendo lo que este grupo de personas de toda tribu, todo pueblo, toda lengua y toda nación van a padecer, pues bueno, estamos nosotros como para estar reclamando y bueno, pues poniéndonos medallitas, ¿no?, en cuanto a que la salvación entonces la conseguimos nosotros. Bueno, vale, hemos visto Apocalipsis 7:10. Bueno, pues un buen ejemplo también, porque ya no estamos viendo lo que manifiesta alguien que se va a enfrentar al momento de la muerte, en palabras de Jacob. Ahora estamos viendo a personas que ya han entregado su vida por la causa de Dios y sin embargo continúan dándole la gloria a Dios, ¿vale? Venga, porque no va a ser, os quiero decir, igual que ahora hay mucha gente que dice eso, que si la salvación, que si la pierdes, que si la tienes que ganar, que si tal, que si cual, cuando uno está en esa nueva naturaleza regenerada, espiritualmente transformados, ahí nadie, ese tipo de errores, ese tipo de contradicciones, de herejías, no se van a estar afirmando en ese lugar. Entonces estas personas que están bajo esa condición espiritual, aunque sea algo que, o sea, no es que aquí se lo esté diciendo las mismas personas, aquí es Juan que está recibiendo esa visión, esa revelación, pero estamos viendo lo que ellos están manifestando, ¿vale? Lo que se manifestará en su momento además. Entonces, esas personas que están en esa condición espiritual no están afirmando algo contrario a lo que el resto del mensaje nos enseña respecto a la salvación. Y es que todo es obra de Dios. Vale, vamos en este caso a Salmos 3:8. A pesar de que el otro día ya pasamos a cosas del Nuevo Testamento, vamos a ir retrocediendo algunas, pero vamos, me parece que en este caso simplemente es Salmos. Varios, de hecho, pero vamos a mirar en principio Salmos 3:8. Y esto es una oración matutina de confianza en Dios. Es un salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. No sé si este nos llegó a salir también en el otro vídeo. Sí. Vale, pues es que este nos había salido y lo he apuntado yo 2 veces. Vale, entonces en este caso no lo voy a leer. Lo digo así: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición.
Bueno, en su momento lo dije, que estas son palabras que Dios llevó a decir a David, que no lo expresó David porque sí, porque un humano no determina, no decreta ni salvación, ni bendición, ni maldición. O sea, puede expresar, pero el decreto es de Dios. Entonces, vale, pues no la volvemos a leer. Disculpadme, no me había dado cuenta, no la había revisado. Tengo otra de Salmos aquí, entonces no me di cuenta que lo tenía anotado de antes. Pero mira, pues me ha recordado como el título que hemos leído de que había salido. Vale, venga, entonces en Salmos 37-39, aquí nos habla del camino de los malos, es otro salmo de David. Bueno, vamos a leer el 38. Vamos a mirar 37, 38, 39. Dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La prosperidad de los impíos será extinguida. Versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Bueno, vamos a empezar con... Y de hecho vamos a leer también el 40. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Entonces, precisamente por esto vamos a ver lo mismo, que hay una doble lectura, una posible interpretación. A un nivel terrenal, con un nivel profético, con carácter espiritual. Porque nos dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Centrándonos en el apartado A del versículo 39, pero la salvación de los justos es de Jehová. Es decir, no es que nosotros seamos justos porque nosotros seamos justos y entonces Dios nos salva. Nosotros, por la determinación, por la elección incondicional, debido a la gracia irresistible que nos hace entrar al camino y esa perseverancia que nos hace ser salvados por parte de Dios, es por lo que se nos llama justos. No se nos llama justos porque seamos justos en nuestra propia justicia. En nuestra propia justicia todos estamos destituidos de la gracia de Dios, estamos absolutamente depravados. Otro de los puntos que salió en esa introducción, en ese acróstico que utilizaba John Piper para hablar del calvinismo y el arminianismo. Pero está claro, no es que seamos justos nosotros, y por eso también gente que se cree justa ella en sí misma, pero no es que seamos justos, porque aquí de hecho no lo somos. ¿Cómo puede ser ante un Dios santo justo un ser humano caído, un ser humano pecador? No puede ser, simplemente que Él nos hará justos ante sus ojos, pero no porque nosotros hagamos o dejemos de hacer o seamos más o seamos menos, porque Él lo decide así, Él lo decide de esa manera, ¿vale? Entonces, la salvación de los justos es de Jehová. No eres del hermanito, no es de el que escribe el salmo, no es de el que canta alabanzas, es de Jehová la salvación, exclusivamente de Él. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Entonces esto, enfocado a lo terrenal, es que nos ayuda en los tiempos de persecución, en los tiempos de dificultad, porque así como hemos leído respecto a los salvos de la gran tribulación en Apocalipsis 7:10, en ese tiempo de angustia que va a vivir un grupo de personas que tal vez en este momento no han sido convertidas por Dios, pues Él también va a ser su fortaleza en ese tiempo de angustia. A ese nivel profético va a ser fortaleza. ¿Por qué? Porque los va a preservar para que alcancen, resistan el martirio y logren estar donde ya Juan vio que estaban. Entonces, luego en el versículo 40 dice: Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Entonces, en este versículo 40 tiene lo mismo, que terrenalmente el Señor ayuda a los suyos a lo largo de toda su existencia, que proféticamente en el tiempo de la gran tribulación el Señor los va a cuidar, a pesar de que, porque el hecho de cuando las personas vayan a ser martirizadas va a ser exactamente de la misma manera cuando los cristianos han sido martirizados, que han estado glorificando a Dios, que no han estado apenados, que no han estado tristes, porque han llegado a comprender y han recibido la fortaleza del espíritu en ese momento de trauma extremo, para poder saber que se puede estar dando un momento de verdadero sufrimiento, pero
el instante para llegar a la presencia de Dios se va a culminar en ese proceso, ¿no? En cuanto eso concluya, van a estar junto a Dios y el Espíritu así se los hace saber. Y probablemente esas personas, no lo puedo asegurar, porque eso habría que experimentarlo, ¿no? Pero para poderlo decir. Pero es probable que esas personas, cuando en ese momento estén así, en algunos casos ni siquiera estén sintiendo el dolor. Pues así como, por ejemplo, Daniel y otros compañeros de Daniel, cuando fueron metidos en ese horno de fuego y, bueno, pues probablemente fuera Jesús quien se metió en ese horno de fuego e impidió que ellos fueran quemados. Eso provocó que luego Nabucodonosor creyera que verdaderamente ellos servían al Dios vivo, porque bueno, era impensable, ¿no? Físicamente imposible que estando ardiendo en ese fuego salieran ilesos, ni su ropa ni nada. O sea, no había una sola marca de quemadura, ¿no? Entonces, en esa presencia del Señor, que va a ser igual que si está Jesús, que si estuviera el Padre, como que esté el Espíritu Santo, pues probablemente eso evite cierto sufrimiento en los momentos del martirio. Puede ser, pues así como Esteban, que cuando estaba recibiendo las piedras, él estaba viendo la gloria de Dios y se estaba gozando. O sea, probablemente esto, insisto, no lo puedo asegurar 100%, pero él estaba en ese gozo, en el Espíritu, y tal vez ni siquiera estaba sintiendo el dolor, porque Dios cuida, protege. Y entonces, aquí en este caso, a pesar de que tenga una lectura para las personas que se van a convertir durante la gran tribulación, para los suyos, porque nos concluye el versículo 40 diciendo: por cuanto en él esperaron, y nos dice: Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Entonces, esto para la gente de la iglesia tiene su propia interpretación, y es que en ese periodo de gran tribulación, donde la impiedad, la maldad, y bueno, la persecución a la verdad de Dios y a todo lo que tenga que ver con el verdadero cristianismo va a ser total, extrema en ese tiempo. Nunca va a haber una persecución como en ese tiempo. Y Dios, por cuanto en él esperaron, a esa iglesia, ¿vale?, de esa última generación, los liberta y los salva de esos impíos. O sea, no van a tener que convivir con esas personas, porque Dios los salva. Entonces, tiene tanto una interpretación para los que se queden aquí y vayan a ser convertidos por Dios, o simplemente se queden aquí y verdaderamente entren al camino de Dios, o se afiancen en la verdad de Dios. ¿Quién sabe los motivos que Dios va a tener para determinar si una persona se va o no? Simplemente ya está establecido, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, va a haber una protección, un consuelo, un respaldo por parte de Dios para los que se queden, pero para los que están aquí y Dios haya determinado que se vayan a ir, se irán y serán libertados de esos impíos. Y todo, como vemos, tanto la salvación para lo terrenal en la vida de cada uno de los creyentes, como la salvación para los que vivan la gran tribulación, como la salvación de la gran tribulación para los miembros de la iglesia, todo es parte de Dios, ¿vale? La salvación de los justos es de Jehová, y todos los que han sido justos creyentes, los que serán justificados en ese periodo de la tribulación, y la iglesia que saldrá antes, todos son justos porque Dios los eligió para hacerlos justos, no porque sean justos ellos. Venga, muy claro. Entonces, vamos, en este caso, vamos a leer también Jeremías 3:23, pero es que es una idea que me había unido tanto a Salmos 3:8, Salmos 37:39 y Jeremías 3:23, y es que solo a Dios le corresponde la gloria por la salvación entregada a todos los niveles terrenales en cuanto a lo vital, al periodo vital de cada creyente, terrenales en cuanto al periodo de gran tribulación, y espiritual en cuanto a la salvación para esa gente de la última generación que será arrebatada y saldrá de ese tiempo de angustia, ¿no? A todos los niveles, las salvaciones de Dios. Vale, venga. Y lo mismo, pues viene bien, porque este versículo que nos da las claves en esos tres campos nos hace también referencia a lo expresado en Apocalipsis 7:10 por ese grupo que entregó su vida por Dios, por la causa de Cristo, por la verdad de Dios, y sin embargo no reclamaba nada para sí mismo, ¿vale? Bueno,
Venga, vamos a Jeremías 3:23. Y aquí nos están hablando de cuando Jehová exhorta a Israel y Judá al arrepentimiento. Entonces nos dice: ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Bueno, y muy claro, porque cuando el pueblo se distanciaba del Señor, venía castigo, venía destrucción, venía invasión para Israel, venía pobreza, venía necesidad, enfermedad, tragedia, siempre les pasaba. Así Dios también tenía que ir corrigiendo a la gente, ¿no?, para que se volvieran a Él. Pero lo dice. Además Jeremías en este caso, bueno, pues es que le tocó vivir un momento previo, bueno, a un evento bastante dramático, ¿no?, para la historia de Israel. Entonces, que fue esa deportación a Babilonia. Y lo dice así: ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes, porque Israel estaba absolutamente ausente de buscar a Dios. Estaban centrados en su vida cotidiana, ignorando a este profeta que les venía advirtiendo durante bastante tiempo. Y lo dice: ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Pero al final, esto es algo que representa, o sea, para una vez que ha entrado ese pacto de la gracia, que, digamos, el mensaje de salvación se ha expandido al mundo, ese Israel nos habla también del mundo. Y queda claro, en Jehová nuestro Dios está la salvación del mundo, tanto de Israel como de nosotros. Porque así se dijo el otro día, que con las cosas que, antes de empezar incluso a leer Génesis 49 y 18, que el hecho de que entre el pacto de la gracia no invalida las ordenanzas de manera perpetua que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y que no invalide la ley no significa que haya un método para Israel y un método para el mundo. Simplemente Israel, como pueblo de Dios, como pueblo escogido de Dios, tiene una serie de mandamientos que guardar de la Torá. Pero Israel no va a ser salvo por guardar mandamientos, va a ser salvo y van a estar agradando al Señor cuando verdaderamente ellos estén atendiendo a lo que se les demanda en el antiguo pacto, como que contemplen, acepten la verdad del nuevo pacto, ¿no? Cuando aceptan a Jesús. O sea, no es que el gentil o quienes no son del pueblo de Israel vayan a ser salvos simplemente por gracia y que a Israel no se le demande creer. No, Israel y de Israel van a ser salvos los creyentes en Jesús, los que finalmente se rindan a Él, los que sean escogidos por Dios, pero no el que esté haciendo obras o más obras, sino el que acepta a Jesús. Es así de claro. O sea, la fe en Cristo es imprescindible para ser salvo, porque además te la entrega a Dios. Entonces, como Él la entrega, Él decide sobre quién recae, y por eso es esa consecuencia de que esa persona simplemente va a ser justificada ante Dios porque le ha entregado ese don de la fe. Pero sin ese don de la fe no llegará a ser salvo nadie, porque sin fe nadie puede agradar a Dios, ¿no? Estamos viendo, solo a Dios le corresponde la gloria de la salvación entregada, aquí en Jeremías, muy claro. Y aquí en este tiempo de Jeremías, ellos estaban cumpliendo. Bueno, en este momento concreto no es que Israel estuviera, digamos, de una manera muy específica. Habría sus casos concretos de personas que estarían obedeciendo los mandamientos de Dios, pero lo que quiero decir es que aquí ellos estaban con la ley también, y aún así Jeremías, profeta del Señor, no está diciendo: nosotros vamos a ser salvos porque guardemos el sábado, vamos a ser salvos porque entreguemos este diezmo, vamos a ser salvos porque hagamos tal cosa. No, está diciendo: la salvación es de Él, es de Jehová, solo de Él, ¿vale? Bueno, pues es claro. Entonces, cuando el humano quiere poner su esperanza en sí mismo, es cuando esa salvación finalmente no se manifiesta para esa persona, porque no hay una fe verdadera en la verdad de Dios, ¿no? Que es que hay que confiar en Él para ser partícipes de su salvación. O sea, no hay otra. Venga, entonces hemos leído Jeremías, vamos a 1 de Tesalonicenses 5:5. 1 de Tesalonicenses 5:5. Y aquí nos habla de la venida del Señor y nos dice: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces aquí nos está diciendo eso. ¿Y qué nos está transmitiendo con este versículo? Que Dios prediseñó tener una serie de hijos, y quiénes estos serían. Porque lo mismo lo vamos a hacer con algunos ejemplos terrenales.
¿Tú decides quiénes son tus padres? ¿Tú decides quién es tu familia? ¿Tú decides cuál es el entorno en el que vas a nacer? No, nosotros no lo decidimos. Las circunstancias, Dios en primera instancia es quien decide dónde nosotros vamos a vivir y quiénes van a ser los componentes de nuestra familia, por los motivos que Él tenga y para el plan que Él haya establecido, ¿no? Pero si nos está diciendo, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, si somos hijos es porque ese Padre nos ha elegido, nos ha engendrado Él, nos ha hecho suyos, somos hechura suya, ¿vale? Lo que nos está hablando es que no es que nosotros no somos, o sea, nosotros, incluso los niños que son adoptados, tampoco deciden adoptar ellos. O sea, no deciden ellos qué padre les van a adoptar, es el padre el que decide adoptar a ese crío. Pues nosotros somos hijos adoptivos de Dios por su propia voluntad, por su sola decisión, ¿vale? Lo tenemos que entender con los ejemplos terrenales. No es el hijo el que decide quién es el padre, ¿vale? Es el padre el que establece quiénes son los hijos, ¿eh? En lo humano no exactamente es así, no es que uno decida, voy a tener uno rubio con ojos azules, astronauta. No es ese tipo de decisión, pero Dios sí que estableció quiénes serían sus hijos, y por eso somos del día y no somos de la noche, y por eso esta predestinación nos habla de que hay una serie de hijos de Dios, otra serie de hijos de Satanás. Muy claro, ¿no? Si solo nos dijera todos somos hijos de la luz, pues bueno, no habría eso, pero nos está hablando hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por lo tanto, la noche y las tinieblas tienen sus propios hijos, ¿vale? Y son todos aquellos que Dios simplemente no haya elegido, no haya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pues es muy claro, es que es muy claro. Y además aquí es eso, nos habla de la venida del Señor y nos está hablando de que en el versículo 4 nos dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y no estamos en tinieblas por la elección de Dios, por la revelación de Dios, por el entendimiento de Dios, por la inspiración que nos ha concedido a través de su Santo Espíritu para comprender los tiempos, la Escritura, no por inteligencia, no por nada distinto o nada ajeno a la propia voluntad y a la propia determinación del Señor. Todo es por Él, todo es por Él. Toda la raíz de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, siempre que esté enfocado o que tenga ciertos valores que obviamente podemos reconocer que son demasiado buenos como para pertenecer a nosotros, provienen de Dios. Nuestra naturaleza también influye para que en nuestra vida se manifieste pues cosas que no son buenas y que nacen de nosotros, pero todo lo que Él nos da, todo lo que Él nos ofrece es lo bueno que nosotros podemos manifestar en uno u otro momento de nuestra vida. Todo, absolutamente todo es de Él. Venga, vamos en este caso, primera de Timoteo 2:4. Bueno, en vez de leer solo el 4, vamos a leer desde el inicio del capítulo para tomar toda la idea completa, ¿no? Entonces dice, instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador, el cual, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, otro versículo que se manipula para negar la predestinación. Es un versículo que se toma y se dice, ¿ves? Es que Dios nos está diciendo que quiere que todos los hombres sean salvos. O sea que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero si nosotros decimos que esto es de lo que nos está hablando este versículo, o sea que Dios pretende que todos sean salvos, pero no pueden ser todos salvos, entonces estamos diciendo que Dios está limitado, que Él no puede llevar a cabo su plena voluntad. Estamos diciendo que, por desgracia, Dios no puede cumplir su deseo. No es eso lo que nos está diciendo. Aquí nos está hablando del deseo íntimo y personal de Dios, ¿vale? Que es que todos se arrepientan, que verdaderamente la gente se aparte del mal camino. Y aunque nos está diciendo, y Él nos está hablando, tenemos que entenderlo también con el deseo de Dios para Adán y Eva era que ellos pecaran. Si fuera que el deseo de Dios era que Adán y Eva pecaran, simplemente
es que no les hubiera ni advertido de que no tenían que comer, no les hubiera prohibido que comieran, simplemente les hubiera engañado, les hubiera dicho, incluso les hubiera acercado al árbol, les hubiera dicho, comed, 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 comed ricos, comed, comed de aquí, que luego ya veremos lo que pasa. Pero Dios no quería que ellos pecaran. Entonces fue la voluntad humana la que hizo que pecaran, aun a pesar de las advertencias de Dios. Entonces el deseo de Dios no era que pecaran. Sin embargo, el Señor respetó la libre voluntad del humano de decidir desobedecer y decidir pecar, ¿vale? Esa es la diferencia. El Señor no deseaba que pecaran. Si lo hubiera deseado, si hubiera deseado que lo desobedecieran, simplemente lo primero es que no hubiera establecido una prohibición. Hubiera dicho, quiero que me desobedezca, entonces come de esto, pero no te lo voy a prohibir. Simplemente quiero que comas de eso, pues come de eso. Ya está, ¿no? No es así. Entonces aquí Dios nos está hablando de su deseo íntimo, personal, ¿vale? Podríamos expresarlo como el ideal de Dios, y entendámoslo, porque el deseo de un Dios santo, de un Dios justo, es que toda la humanidad estuviera rendida a Él, ¿vale? Pero nos está hablando del deseo íntimo y personal de Dios, de que todos se arrepientan. Eso no representa la voluntad del Señor de salvar a toda la humanidad, pues en términos humanos, uno representa el ideal de Dios y lo otro lo decretado por Él mismo, ¿vale? El deseo es el anhelo, el deseo lo tenemos que enfocar al anhelo de Dios, a lo que Él desearía, a lo que a Él le gustaría que fuera, así como Dios, conforme está el mundo, ¿es lo que desea Dios? No, por eso nos dio su palabra. Y cómo ha estado, y todas las tragedias y los males que ha habido a lo largo de toda la historia, ¿Dios los deseaba? No, Dios nos entregó su palabra para que precisamente pudiéramos evitar muchas de las cosas que se han producido. Sin embargo, nosotros, encabezonados en desobedecer, en ignorarlo, sufrimos las consecuencias. Pero si el deseo de Dios fuera que esta realidad estuviera conforme está, simplemente no hubiera puesto el remedio, que es su palabra, que es su ordenanza, sus mandatos, ¿vale? Su moral, su ética, todo. No hubiera establecido nada de eso, porque esta palabra refleja lo que Él desea, ¿vale? Y también su propia voluntad. Entonces, la voluntad de Dios es un decreto, es algo que simplemente está establecido y no es modificable, no es variable, ¿vale? Uno puede desear cosas, pero no significa que todo lo vaya a lograr. Estamos hablando ahora en términos humanos. Por tú desear muchas cosas no significa que vayas a lograr algo. Es más probable que cuando ejerzas tu voluntad para conseguir algo, lo acabes logrando, pero no significa que cualquier cosa que tú desees vas a conseguirlo. No significa eso. Significa que aquello en lo que tú pongas tu voluntad va a haber más posibilidades de que sí sea logrado, ¿no? Pues aquí nos está hablando Dios de que a Él lo que le gustaría, porque así también lo dice, ya lo he comentado varias veces en los vídeos, nunca mencionando o leyendo la cita, pero que Dios nos dice, si mi pueblo se arrepintiera, y lo mismo, lo podemos enfocar en su momento de Israel, pero hay que englobarlo a la humanidad entera. Si mi pueblo se arrepintiera y abandonara sus malos caminos, yo sanaría su tierra. ¿De qué nos está hablando el Señor? De que si la humanidad entera verdaderamente se rindiera ante Dios, el Señor sanaría la tierra. Simplemente eso no va a suceder. No va a suceder, y no va a suceder porque además hay una serie de escogidos que sí son los que se van a volver al Señor. Hoy, mañana, dentro de un mes, cuando Él lo tenga establecido. Pero va a ser así. Entonces, una cosa nos está hablando de un deseo puro, santo, de un Dios santo y justo, y otra cosa nos está hablando de una voluntad determinativa del Creador, ¿no? Que es la que ejecuta que haya salvación. Y además, cuando Él nos está diciendo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, es que además aquí, evidentemente, como ha habido antes una referencia a los hijos del día y los hijos de la noche, lo que quiere el Señor es que a los hijos del día, a los que son suyos, llegue el conocimiento de la verdad. Es que aquí no nos está hablando tampoco de la gente que no es suya, porque a la gente que no es suya, simplemente, aunque les inscribieran en la piel, aunque les tatuaran en la piel la palabra de Dios, versículos claves que azotaran su conciencia, no les iba a llegar el mensaje, ¿vale? Se cortarían antes el brazo para no tener que estar viendo eso que les produce repulsión,
que detestan, porque los hijos de la noche detestan a Dios. Habrá gente que hoy en día piense que o esté enfadado con Dios o no quiera saber nada de Él, pero los que son suyos y estén en esa condición se van a rendir ante Él, se van a rendir por esa gracia irresistible, ¿vale? Entonces, cuando Él nos está diciendo esto, evidentemente tampoco se está refiriendo a la gente que no son suyos, a la gente de las tinieblas, ¿vale? Porque por lo mismo, y aquí es verdad, nos está hablando el cual todos los hombres, pero es que todos los hombres lo podemos emplear a todo lo creado, todos los seres creados, ya no solo humanos, sino que entonces estaría diciendo, quiero que el diablo vuelva a mí, que se arrepienta. No, es que hay cosas que simplemente no van a suceder, ¿vale? Porque Dios, conociendo el futuro, pues tiene claro que hay personas a las que el mensaje, aunque se lo pongan delante, no les va a llegar, y no les va a llegar porque no son de Dios, ¿vale? Este versículo también se utiliza muchísimo para hablar de la seguridad o no de la salvación, de que si existe, sobre todo si existe predestinación, porque como nos dice eso, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a mirar un momentito, porque en este caso, yo hay varios casos donde he hablado de determinados pastores que me parecen, bueno, pues de sana doctrina, aunque en este caso, bueno, quiero hacer una pequeña reseña respecto a que también me he llevado alguna sorpresa, por ejemplo con José Cubillos, que yo, bueno, aprecio la labor que hace, pero me he dado cuenta de que, metiéndose un poco más en el estudio de raíces hebreas, niega la Trinidad ahora en este momento, está en la verdad, por ejemplo, de la salvación, aunque también habla de que se puede perder la salvación. Y es decir, es una persona que a mí, por ejemplo, hablando de escatología y tal, me interesan sus mensajes, pero me preocupa que haya personas, lo que os digo, que se hayan mantenido firmes en la verdad y finalmente, por la influencia que estén recibiendo, estén rechazando lo que Dios les ha dado a entender. Y no es porque se creen que por estudiar también, que si las raíces hebreas, que si tal, los mesiánicos, se creen que están más cerca de Dios, pero cuando están negando verdades básicas, se están alejando de la verdad, ¿vale? Entonces, bueno, y como he mencionado varias veces a José Cubillos, a Luis Fernando Solares, como pastores que podáis ver, Miguel Rosell, grandes pastores, aunque ya os digo que en este caso de José Cubillos me ha sorprendido ver que él en este caso niega eso, tanto que, o sea, afirma que la salvación se puede perder y que la Trinidad es falsa y tal. Pero bueno, quiero leer en este caso la nota de la Biblia MacArthur, porque a mí me parece un excelente expositor. John MacArthur, excelente expositor, es una persona que absolutamente todo te lo argumenta con la palabra de Dios. Y esto al carismático, al religioso, al mal religioso, a todas estas personas que, bueno, tienen un nulo entendimiento en muchos aspectos de la escritura, no les gusta, porque todo es palabra en este hombre. Toda su predicación, no solo su predicación, sino cuando hace a lo mejor sesiones de preguntas y respuestas, charlas, entrevistas, en programas de radio, en televisión, todo es palabra de Dios, todo, absolutamente todo. Y para mí, que no hace tanto que yo he escuchado algunos mensajes de él, para mí ha sido un enorme descubrimiento. Valoro muchísimo también anotaciones que hace en su Biblia de estudio, y aquí en este caso en la aplicación tengo el módulo descargado y lo quiero mirar. Primera de Timoteo 2:4, y vamos a ver lo que nos dice, porque además esta persona está absolutamente en la sana doctrina, porque es que es lo que os digo. Quiere decir que absolutamente en todas las notas que él te da tienes que estar en todo de acuerdo. No necesariamente, pero es una Biblia de estudio muy completa. Yo desde luego la recomiendo muchísimo, la Biblia de estudio MacArthur. Bueno, vamos a ver. Como hemos leído del 2 al 4, del capítulo 2, versículos 1 al 4, vamos a leer esta anotación que nos habla tanto de los versículos 1, 3 y 4. Dice: rogativas. La palabra griega se deriva de una raíz que significa carecer o necesitar. Esta clase de oración siempre está motivada por una necesidad concreta. Los perdidos tienen una gran necesidad de salvación y los creyentes siempre deberían pedir a Dios que supla esa necesidad. Peticiones. Esta palabra viene de la raíz que significa caer con alguien o acercarse para hablar en la intimidad. El verbo del cual se deriva esta palabra se emplea para describir la clase de intercesión que hacen Cristo y el Espíritu por los creyentes.
Nos cita Romanos 8:26 y Hebreos 7:25. Dice, el deseo de Pablo era que los cristianos en Éfeso tuvieran compasión por los perdidos, entendieran la profundidad de su dolor y miseria y acudieran a Dios en comunión íntima para rogar por su salvación. Nos habla, vea las notas sobre Tito 3:4. Y ahora nos menciona respecto a todos los hombres, este versículo 4. Nos dice, los perdidos en general y no solo los elegidos. El decreto de elección de Dios es secreto y los creyentes no pueden saber quién es elegido hasta que responda. El alcance de los esfuerzos evangelizadores de Dios es más amplio que el número de los elegidos. Entonces, vamos a ver esta nota. Entonces quiero leer también la nota del versículo 4 en concreto que nos dice, segunda de Timoteo 2:4. Y dice, quiere que todos los hombres sean salvos. Y nos dice, la palabra griega que se traduce quiere no es la expresión habitual para aludir a la voluntad de Dios en cuanto a su decreto o propósito eterno, sino a la voluntad o el deseo íntimo de Dios, ese ideal, ese deseo que nace de un ser santo, puro, misericordioso, ¿no? Como Él. Entonces, existe una distinción entre el deseo de Dios y su propósito eterno de salvación, que debe trascender sus deseos. Dios no quiere que los hombres pequen, Él aborrece el pecado con todo su ser, Salmo 5:4, Salmo 45:7, y en consecuencia aborrece sus consecuencias, malignidad eterna en el infierno. Dios no quiere que las personas sean malvadas para siempre y existan en remordimiento eterno, pero a fin de manifestar su propia gloria, mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para el cumplimiento supremo de su voluntad, Romanos 9:22. En su propósito eterno, Él solo escogió a los elegidos para sacarlos del mundo, Juan 17:6, y pasó encima del resto para abandonarlos a las consecuencias de su propio pecado, incredulidad y rechazo de Cristo. Nos habla de Romanos 1:18 y 32. En últimas, las elecciones de Dios son determinadas por su propósito soberano y eterno, no por sus deseos. Vea la nota sobre 2 de Pedro 3:9, al conocimiento de la verdad, lo cual significa que sean salvos. Entonces, nos ha mencionado varias claves importantes, lo mismo, lo que se ha hablado de Adán y Eva. Dios no deseaba que ellos pecaran, Dios no desea que el humano esté pecando, ¿vale? Pero al margen de ese deseo, Dios ha tenido que ejercer su voluntad para asegurarse que a causa de nuestra propia voluntad no todos nos vayamos al infierno. Entonces, Él, como sabe que su deseo no es suficiente para que nuestra voluntad se vea afectada, ¿vale? Él ha tenido que ejercer su propia voluntad sobre nosotros y determinar una elección incondicional para que haya ciertos seres que debido a su maldad no se vayan al infierno por toda la eternidad, ¿no? Pues es muy claro, hay que diferenciar tanto lo que es el deseo, el ideal de Dios, de un Dios santo, puro, ¿vale? Sin ningún tipo de maldad, con la voluntad que ese ser soberano ejecuta para que nuestra propia maldad no nos conduzca a todos a perdernos eternamente. Bueno, un versículo que lo vais a encontrar muchísimas veces. Personas que niegan la predestinación. Este versículo, sin entender, porque tenemos que ir, y aquí no voy ya a la palabra griega porque nos lo ha dicho, pero bueno, claro, sí, vamos a ir a la palabra griega, el cual quiere que todos los hombres vengan, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces la palabra que nos habla es celo, ¿vale? Celo, etzelo. En ciertos tiempos nos habla de seleo y etzeleo, que son de otra manera obsoleto, aparentemente fortificado de la forma alternada de un cognado para determinar, como opción de la voz activa desde impulso subjetivo. Bueno, entonces, celo, que es la palabra que nos utiliza para hablarnos de quiere, nos habla de escoger o preferir, literalmente o figurativamente, por implicación desear, inclinarse, a veces adverbio alegremente, impersonalmente, por el tiempo futuro estar a punto de, por el hebreo deleitarse en, preferir,
querer, voluntad, voluntariamente, voluntario, desear, gustar, gusto. Lo que a Dios le gustaría es que la gente se arrepintiera, abandonara sus malos caminos. Pero sabemos que la voluntad humana no está determinada para que eso suceda, sino que la voluntad humana nos conduce al pecado, a la maldad, ¿vale? A la perdición eterna. Por eso se necesita de una voluntad del Dios Santo para impedir, por pura gracia, que nuestra voluntad nos acabe conduciendo al infierno, que es el lugar que merecemos. Entonces, solo Él, ¿vale? Y aquí no nos está hablando de que ese sea el decreto de Dios, porque el decreto de Dios viene establecido a lo largo de toda la Escritura, como así se nos ha dicho antes, que somos hijos del día, por lo tanto hay hijos de las tinieblas, y a los hijos de las tinieblas Dios no ha ejercido sobre ellos esa voluntad de quererlos salvar. Vale, bueno, primera de Timoteo 2:4, un versículo que vais a ver muchas veces utilizado para negar la predestinación, muchas, y estamos viendo la manipulación, y estamos viendo cómo, además, en esa nota que os hablo de la Biblia MacArthur, cómo nos incide en la palabra importante, en el quiere, y no nos está hablando de eso, nos está hablando de preferir, de querer, de voluntad, voluntariamente, voluntario, desear, gustar, gusto, no de la voluntad decretada por el Señor. Es algo distinto, ¿vale? Porque entonces, precisamente, si estamos hablando de qué se quiere, nos habla de lo que es la voluntad del Señor, entonces estamos diciendo que Dios no es capaz de llevar a cabo sus propios deseos, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. Simplemente tiene que haber un equilibrio entre lo que es la voluntad del Señor, determinativa para llevar a cabo su plan de salvación, ¿vale? Y que haya un equilibrio con que se respete el que cada ser humano, cada individuo tenga voluntad propia, ¿vale? Porque si no, entonces Dios también hubiera tenido la capacidad de hacernos como robots programados para alcanzar la salvación. Pero todas esas personas que hubieran sido hechas así, dirían, no es justo porque yo no he sido libre de elegir. Entonces, a las personas no les gustaría, o sea, a los que no son hijos de Dios eso tampoco les agradaría, evidentemente, no les agradaría en absoluto porque no son de Dios, ¿vale? Sin embargo, los que son hijos de Dios agradecen que el Señor haya obrado de esa manera, porque es que si no, de ningún otro modo habría una esperanza de vida eterna, ¿no? Vale. Venga, vamos entonces, ahora... Pues sí, también tenemos aquí otra cita del Antiguo Testamento y es en Isaías 63:9. Pues hemos visto poquitas citas hoy y me parece que ya vamos a llegar a la hora. No sé. Venga, aquí nos está hablando de la bondad de Jehová hacia Israel, 63:9. Vamos a empezar a leer a partir del 7 y nos dice, bondad de Jehová hacia Israel, dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Versículo 9, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Aquí hay algo importante, que además es una cita que no sé si llegará a aparecer también en el vídeo de la Trinidad, pero muy importante porque nos está diciendo que el mediador para la salvación lo determinó Dios, es decir, el ángel de su faz, el ángel de su presencia, el ángel de su rostro, ¿vale? Nos habla de cercanía, el ángel de Jehová, este es Cristo. No nos está hablando de una entidad angelical, de serafines, de querubines, nos está hablando del ángel de su faz, del ángel de su presencia, nos está hablando del propio Hijo que en tiempos del Antiguo Testamento se manifestó como el ángel de Jehová, ¿vale? El ángel de Jehová. Y Dios tiene miles, millones de ángeles, pero nos está hablando del ángel de su faz, ¿vale? El ángel de su presencia. Entonces, es el mediador para la salvación, y lo determinó Dios, ¿vale? Si la salvación depende de nosotros, no necesitamos un mediador. De hecho, necesitamos que nosotros seamos muy buenos, muy perfectos, muy puros, en nuestra ignorancia, en nuestra inconsciencia, en nuestra necedad, porque cuando nosotros queremos afirmar que somos muy buenos, muy puros, muy santos, porque vamos a lograr alcanzar una salvación que es imposible, pues bueno, no somos probablemente nada de eso además, ¿vale? Porque el primer síntoma de que uno se reconoce pecador
es saber que todo su mal solo puede ser borrado por Dios y solo puede ser perdonado por Él. Y esa salvación solo puede ser entregada por Él, porque por mucho que nosotros hagamos, nada de ese mal es borrado, ¿vale? Nada de ese mal es borrado. Cuando alguien comete un delito y se presenta y es juzgado por ello, se presenta ante el juez, aunque esa persona haya tenido un periodo de reforma y presente a modo de currículum muchas buenas obras que haya ejecutado desde ese momento cuando cometió ese delito, el juez, si es un juez justo, el juez no va a decir, vale, entonces me olvido de lo que tú has hecho, voy a tener en cuenta tus obras y el delito que has cometido no lo voy a juzgar. Eso es un juez corrupto. Dios no, es un juez justo. Por lo tanto, ni uno solo de los humanos es hecho justo si no es hecho por Él, ¿vale? Ningún humano puede ser justificado por sí mismo si no es hecho justo por Él. Porque entonces Dios lo que estaría diciendo, otra cosa es que por Él se olvide, ignore nuestros pecados. Es muy distinto a que Dios por ti esté ignorando tus pecados. Es muy diferente, ¿vale? Es una decisión de que Él decide perdonar. Él decide perdonar. No es que tú consigas que Él te perdone, sino que Él decide perdonar. Bueno, y aquí nos puede estar dando lo mismo una profecía en cuanto a salvación terrenal del pueblo de Israel, que Dios ha ofrecido en muchos momentos también, y en cuanto a la salvación que el propio ángel de su faz, Cristo, sufriendo, porque nos dice, en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Y a pesar de eso, también lo mismo, puede estarse refiriendo aunque nos está hablando de también cosas del pasado, esa labor que siempre Dios ha tenido para con los suyos. Y es algo que es aplicable al tiempo de Isaías, a tiempos posteriores, y a los tiempos futuros proféticos aún por acontecer, porque es un mismo patrón, una misma forma de actuar por parte de Dios, siempre, ¿no? Siempre, siendo fiel. Vale, entonces, pues está claro, los salvó. No está diciendo, salvó a algunos, pero otros se salvaron. Los salvó a los suyos, siempre es Dios quien nos salva, a cualquiera de nosotros. Y al que no lo salva es porque no es suyo, pero no porque se pueda salvar uno mismo, ¿vale? Venga. Entonces vamos en este caso a Efesios 5:23. La verdad que hoy es que hemos visto solo 5 citas. En este caso tenía pensado hacer también 1 hora, pero es que como hemos visto solo exclusivamente 5 citas y no me he tomado prácticamente tiempo en la introducción hoy, no sé qué ha pasado realmente, para que haya corrido ya toda 1 hora, pero creo que voy a seguir, voy a grabar como 1 hora y 20, 1 hora y media más o menos, y este vídeo lo presentaré con esa. Yo pretendía hacer 1 hora, cortar y luego grabar otra hora y ya subirlo, pero es que verdaderamente con 1 hora este vídeo me parece que se está quedando insuficiente, ¿no? No se han visto tantas citas, entonces bueno, vamos a seguir un ratito sin alargarlo demasiado. Efesios 5:23, y aquí nos está hablando de someteos los unos a los otros. Vamos a leer a partir del 21. Muchos versículos, digamos, están a veces el segundo o el tercer versículo del apartado donde nos inicia la idea, y prefiero tomarlo todo con el contexto, ¿no? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador, el Salvador de la iglesia, ¿vale? No son méritos compartidos, no es que una parte la hace Jesús y la otra la haces tú. Como vimos en Filipenses, trabajar por la vida de fe, ¿vale? Trabajar por la vida de fe, es decir, trabajar porque tú has recibido ese don de la fe, ¿vale? Ser responsable con ese regalo que Dios te ha entregado. No te está llevando a que tú seas el causante de la salvación, ¿vale? Trabajar por la vida de fe, porque lo está diciendo. Él, cabeza de la iglesia, es el Salvador de la iglesia, ¿vale? El Salvador. Cuando tú estás diciendo que tus obras hacen y determinan que tú eres salvo, estás diciendo que vas a pachas con Jesús, ¿vale? Que Jesús es una parte, pero que tú eres la otra. No es así, ¿vale? No es así. Y el hecho de que la responsabilidad recaiga exclusivamente en Jesús impide que en esa decisión no solo no seas partícipe de decidir si eres salvo, sino que
como hay una elección por parte de Dios, tampoco vas a poder hacer nada para poderla perder. Simplemente si tu comportamiento, habiendo escuchado parte del Evangelio, te lleva a actuar peor como persona, pues a lo mejor es que vas a pasar una experiencia parecida a la de Jonás, que también nos salió en el primer vídeo, en cuanto a orgullo, de no voy a obedecer porque no me quiero, porque no me da la gana, y finalmente Dios tome las riendas definitivamente porque así lo ha establecido para tu vida y te reconduzca al camino, o simplemente seas alguien que escuche parte del Evangelio y como no es de Dios, no resuene en tu ser y ya está, y tu modo de actuar no se va a ver favorecido ni influenciado por esta verdad, ¿no? Sin embargo, si es al contrario, si eres de los de Dios, si eres hijo de Dios, estas palabras solo te van a conducir a que tú mejores. Te van a hacer inmune, te van a hacer perfecto, te van a hacer inquebrantable en ti, en tus propias fuerzas, y que nada, absolutamente ni una sola tentación te va a llegar a vencer. No vas a cometer ningún pecado, ninguna falta en ningún aspecto de tu vida. Pues evidentemente no quiere decir eso, pero quiere decir que cuanto tú más aún te estés apoyando en esta verdad, más estés tratándola de integrar en tu vida, pues eso te va a estar ayudando a que tú te vayas fortaleciendo, a que tú vayas ganando fuerza en este campo, ¿no? A que vayas aumentando también ese compromiso con el Señor, y en el deseo de agradarle estés, bueno, analizando, contemplando y siendo objetivo en las cosas que estás haciendo mal para no seguir haciéndolas. Es que en eso consiste, pero no es porque tú dejes de hacer por lo que vas a ser elegido por Dios, o por lo que hagas por lo que vas a ser elegido por Dios. Es que lo que hagas, Filipenses 2:13, viene motivado por la buena voluntad de Dios, ¿vale? Lo que hagas, lo que quieras hacer, lo que pienses, todo eso viene motivado por Él, a causa de su fe, de la fe que Él te ha entregado, ¿no? A causa de la fe que Él te ha entregado, ¿vale? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, Cristo salva a la iglesia y en consecuencia también librará al mundo de pecado. Cristo salva a la iglesia y en consecuencia también librará al mundo de pecado. No es una labor que le competa a la iglesia, ¿eh? Esto niega también el dominionismo, ¿eh? Esa doctrina, esa corriente doctrinal que habla de que el reino es ahora, de que la iglesia está gobernando, de que el reino ya está manifestado, de que Cristo está reinando, pero a través de la iglesia que está aquí, Sinceramente, las personas que defiendan esa sarta de mentiras, bueno, no sean Dios que conocen, porque si se piensan que el reino de Cristo puede manifestar, puede expresar esta crueldad, esta maldad, este desorden, este caos que hay en el mundo, su perspectiva respecto a lo que es el Creador es muy baja, es muy limitada, ¿no? Todo lo va a hacer nuevo en su milenio, todo lo va a hacer nuevo, ¿vale? Esta naturaleza, esta realidad va a ser regenerada y no va a coexistir el mal en su reinado. Estar hablando de que ahora mismo el reino es, bueno, quizás el reino en estos grupos religiosos, que desean ellos, ese reino que les lleva a las riquezas, a la comodidad, a la falsedad de todas estas enseñanzas, lo que les hace sentirse en el reino, ¿no? Pero bueno, grave error, porque es el Señor el que va a eliminar todo eso. No va a ser la iglesia tiene una labor de evangelización, la iglesia tiene una labor
que es la que es. Establecer el reino solo le corresponde al Creador, al Señor. Y es Jesús el que lo va a hacer. Entonces, estar hablando de eso, mucho cuidado con el dominionismo también. Mucho cuidado, porque también influye en la lectura escatológica, ¿vale? Negar el milenio, afirmando que el milenio ya es, de verdad, estamos diciendo que el cambio realmente en ese reino de Cristo es ínfimo, porque el reino ya está dado, o sea, el reino ya está manifestado y las consecuencias no se han notado, no se está notando ningún cambio, ¿no? Entonces, no es así, evidentemente va a haber un cambio que va a ser maravilloso para toda la creación, ¿eh? Bueno, venga, yo hice un pequeño bosquejo en cuanto al reinado milenial con algunas citas, si os apetece verlo. En algunos casos yo también, o sea, hablé con la escritura, retomando datos que nos dan de la escritura, pero en algunos casos yo también daba alguna opinión más personal, o sea, no que tuviera que ser así, pero es que imaginar cómo será esa realidad estando Jesús aquí manifestado corporalmente, reinando, bueno, pues es impensable, ¿no? Ni es comparable siquiera a lo que fue su primera encarnación, porque él en su primera encarnación lo hizo como humano. Luego sí que estuvo un tiempo glorificado, pero ese tiempo glorificado tampoco vino aquí a establecer reino, sino que vino aquí a culminar su labor antes de ascender, ¿no? Pero cuando ya venga, va a ser totalmente distinto, va a establecer un orden que verdaderamente los hijos de Dios se van a gozar de estar presenciando cómo ese ser tan maravilloso está dirigiendo la creación a un nivel perfecto, perfecto. Venga, así como es él, ¿no? Venga, vamos entonces, hemos leído Efesios 5:23. Bueno, sí, me pareció importante hablar aquí en este caso del dominionismo, porque además así lo dice, refiriéndose a la iglesia, porque esto ahí es donde se manipula, que la iglesia ya está reinando, que la iglesia tiene que establecer el reino, que la iglesia, que se requiere de un gran avivamiento. No es exactamente por la iglesia por lo que se va a producir ese avivamiento. El avivamiento lo va a producir Dios antes de que empiece la gran tribulación para los que estén predestinados a que se vayan, pero el gran avivamiento se va a producir precisamente durante esa gran tribulación, donde muchísimos van a ser convertidos. Por eso el Espíritu Santo, además, que mucha gente afirma también que se va en la gran tribulación, no se va, porque los dos testigos tienen al Espíritu Santo, porque los nuevos convertidos son convertidos por el Espíritu Santo, en fin, porque el Espíritu Santo no se va a ir. La cosa es que se vaya toda esa iglesia que ha estado dirigida y trabajando a través del Espíritu Santo, toda esa influencia que ha cosechado el Espíritu Santo, todo eso sale. Entonces, por eso da lugar también al caos y a la falta de evangelización inicialmente, porque todo ese grupo de creyentes es quitado. Entonces, esa manifestación de la iglesia que estaba transmitiendo parte de la verdad de Dios por el Espíritu Santo, gracias a la acción del Espíritu Santo, esos son los que no van a estar, pero no el propio Espíritu, porque el Espíritu es el que va a convertir a las personas, y las que le va a llevar a las personas a resistir, a preservar hasta el final para poder ser martirizadas. O estamos diciendo que los primeros mártires eran capaces de darle gloria a Dios, glorificar a Dios, porque estaban llenos en ese momento del Espíritu Santo, y estamos diciendo que para la época de la gran tribulación, cual nunca la ha habido sobre la tierra, entonces Dios dice, ahora vosotros fuertes en vosotros mismos, no vais a gozar de mi espíritu porque tenéis que ser fuertes vosotros. No, van a ser fuertes en esa época de gran angustia por la acción, la misericordia de Dios y la intervención misma del Espíritu Santo, que les preserva, porque es el Espíritu Santo el que nos preserva, ¿vale? Entonces, la elección de Dios, lo podríamos decir, la elección de Dios, el Padre, la gracia irresistible manifestada por la obra del Hijo y la perseverancia ejecutada por el Espíritu Santo. Ahí vemos a la propia Trinidad también actuando, ¿no? Esto que se tocó en la introducción del otro vídeo. Venga, vamos en este caso a Romanos 11:11. Bueno, yo creo que estaremos quizá 10-20 minutos más, porque llevaremos ya como 1 hora y cuarto más o menos. Quizá con la edición ya se quede en 1 hora, pero para que no se me vaya más de 1 hora y 20 por ahí. Y aquí nos está hablando de la salvación de los gentiles. Y dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Vale,
Entonces, Dios expandió la salvación a los gentiles, pero tiene reservada una tarea para Israel en el tiempo del fin, con el objetivo de restaurar la nación y conceder salvación al pueblo judío. Entonces, lo mismo, un grave error hablar del dominionismo, de que la Iglesia establece, de que la Iglesia reina, de que la Iglesia es la encargada de generar el cambio a nivel mundial. Tan errado es eso como negar a Israel, y esto es una corriente muy común, estar negando que además, y estas claves se tocan porque tienen implicancia con la lectura escatológica. Cuando no entendemos que el pueblo de Israel va a ser la voz cantante, el núcleo central de la evangelización en los tiempos de la gran tribulación, entonces nos estamos perdiendo la mitad de la película en cuanto a los tiempos del fin, porque no estamos entendiendo que Dios no ha desechado, jamás ha desechado a Israel, y así lo expresa a través de su palabra. Aquí en este apartado concreto, leéroslo, toda esta parte del remanente de Israel. No vamos a leer el capítulo entero, pero leeros capítulo 11, que nos habla de la restauración de Israel, ¿vale? Nos habla del remanente de Israel, la salvación de los gentiles y la restauración de Israel. Leéroslo para aquellos que están absolutamente convencidos de que con Israel Dios ha terminado, que no tienen nada que hacer con él. No, que Dios además se mueve por patrones precisamente. Nos entregan muchos patrones a lo largo de toda la Escritura para que relacionemos las cosas y entendamos. Igual que Dios le entrega inicialmente el mensaje, cuando vaya a acabar el periodo de la historia, va a volver a trabajar de manera activa y concreta con el pueblo de Israel, sin excluir, porque no va a ser que inició con Israel y luego expandió a los gentiles y luego vuelve con Israel e ignora a los gentiles. No, todo va a ser un complemento. Inicia con Israel, llega al mundo de los gentiles, retoma a Israel para alcanzar al resto del mundo de los gentiles, ¿vale? Es una obra que se reforma a sí misma en lo que es el modo de actuar de Dios, pero para que todo tenga una forma progresiva, ¿vale? Y se lleve a cabo su plan. Pero el objetivo de retomar con Israel esa labor es que ese pueblo finalmente también sea respetado en ese sentido. O sea, hoy en día hay judíos que están en la verdad de Dios. Hay judíos que aceptan a Jesús, que aman al Mesías, y son hijos de Dios que están en la verdad de Dios. Serán judíos que salgan antes de la tribulación, pero hay un remanente, no salgan de la tribulación si Dios lo ha establecido así, pero hay un remanente que va a trabajar de manera muy activa a lo largo de la gran tribulación, personas que estén en las ordenanzas de Dios, pero que además los mandamientos, respetando los mandamientos de Dios, pero que además tengan esa fe en Jesús y estén transmitiendo el mensaje completo de la palabra de Dios. Y esas personas son las que van a ser principalmente encargadas de entregar testimonio. Luego es algo que, en función de cuando las personas se vayan convirtiendo, personas a lo largo de todo el mundo, volverán a cumplir la misma labor que hoy en día está haciendo la Iglesia, que es transmitir el mensaje. Entonces va a ser así, pero no se puede negar que Dios tiene preparado y reservado un plan concreto para Israel en ese tiempo final. Y además nos dice: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, en ninguna manera. Es decir, Dios ha desechado a Israel, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Es decir, cuando alguien provoca a celos, no está buscando finalmente, lo vamos a enfocar en lo terrenal, si cuando una persona busca dar celos a otra, no está buscando que la persona se distancie definitivamente, que la abandone, sino está buscando una reacción, ¿no? Está buscando llamar la atención, está buscando, bueno, generar un estímulo que provoque que la otra persona quizá valore lo que está teniendo, lo que sea. Pues eso es lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel, entregando el mensaje al resto del mundo y comprobando, porque el arrebatamiento va a ser muy clave en este sentido, no solo para la gente de Israel, sino para todo el mundo. Cuando el evento profético más impresionante que se va a experimentar a lo largo de toda la historia, en todo el mundo, porque va a ser en todo el mundo a la vez, eso va a provocar un cambio. El arrebatamiento va a marcar un antes y un después. Por eso es tan importante hablar también de esto, ¿no? Y bueno, pues hoy también lo estamos mencionando, pero va a ser importante porque va a marcar un antes y un después, porque el arrebatamiento va a hacer a las personas, a muchas personas del pueblo de Israel, entonces empezar a considerar, gente que a lo mejor rechaza el Nuevo Testamento, a considerar la Escritura y decir: mira, que estaba anunciado en el Nuevo Testamento y no hemos creído en él, y estaba aquí anunciado. Y eso va a pasar también en personas inconversas a día de hoy, que a partir de ese evento, bueno, es probable que reciban ese
esa misericordia de Dios, ¿no? Y puedan ser convertidos. Entonces, hay un trabajo, y ya os digo, no solo Romanos 11, que es que lo tenemos anunciado en toda la Escritura, que Israel tiene su peso y tiene su importancia, sobre todo en los tiempos del fin, ¿vale? Entonces, si nos lo está diciendo que quiere provocarles a celosos, porque Dios busca una reacción, porque Dios busca su restauración, porque hoy el pueblo judío no está generalmente entregado al Señor, no está en la verdad, ni siquiera tienen ahora mismo el templo para estar haciendo ese pacto del Antiguo Testamento, que lo tenían que mantener de manera perpetua, porque así además está establecido por parte de Dios que el templo tenga que ser cuando el tercer templo tenga que surgir, cuando tenga que surgir, aunque en ese caso va a haber esa abominación, ¿no?, que se va a usar por parte del anticristo. Pero lo que quiero decir es eso, que es que a día de hoy Israel, por lo general, no está en la verdad de Dios. Hablo de manera global, no están en la verdad de Dios. Entonces, no va a ser así. No va a ser que en el tiempo de la tribulación todo Israel va a estar en la verdad de Dios, pero una parte muy importante, una gran representación de Israel sí lo va a estar. Entonces, hay una labor que tiene que cumplir el pueblo, porque esto lo está haciendo Dios, porque esta expansión del mensaje del pacto de la gracia también tiene en ese plan superior de Dios que los judíos, los israelíes que son de Dios, se acaben volviendo a Él, ¿no? Personas que a lo mejor hoy en día lo rechazan, pero que, insisto, a medida que se acerquen los tiempos del fin, que sucedan determinados eventos, cuando Dios y como Dios lo haya determinado, entregándoles ese don de la fe, acepten, asuman la verdad de Dios, ¿no? Entonces, pues está claro. Y además nos está diciendo, en cuanto a lo que es... ya os digo, yo os dije que en esta presentación iban a ser 3 doctrinas fundamentales, pero no se van a tratar exclusivamente solo esas 3, ¿vale? Pues hay cosas importantes de teología que también se tienen que dejar claro, y que algunas citas nos dan lugar a esto, ¿no? El dominionismo, ese remanente de Israel, hay cosas claves que se tienen que estar expresando también porque son comprobables con la Escritura. Entonces, lo que también se ha dicho antes de entrar en este versículo, que a Israel no le exime el hecho de ser el pueblo de Israel de requerir esa fe en Jesús, ¿vale? Para llegar a alcanzar esa salvación. Pero el plan es para salvación de Israel, no para todo Israel, sino para los que son hijos de Dios, seleccionados, elegidos por Dios, de esa nación. Vale, bueno, de hecho me había apuntado yo aquí leer todo Romanos 11 para entender que Dios no ha desechado a Israel. La ceguera no es algo perpetuo. Entonces, pues bueno, yo creo que lo vamos a hacer así, y que hemos visto muy poquitas citas hoy, me da la impresión, pero bueno, pues lo voy a hacer. No voy a dejar pasar esta opción de leer Romanos 11. Disculpadme si nos apetece escuchar un texto entero, pero lo vamos a leer, simplemente porque como se ha hablado de todo esto, por lo menos que quede ya el texto, ¿no? Aunque sea hoy como cierre. Entonces nos dice Romanos 11, el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Nos vamos a detener aquí, por ser tan importante, aunque esto llegará a salir en su momento, no lo vamos a tomar como que retomo esa cita, lo leeremos en el momento en que nos llegue, pero nos lo dice claramente. Si la gracia es gracia, entonces no es por obras, ¿vale? Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Nos está diciendo, y esto no solo por lo que nos están hablando en el contexto de Israel, sino para toda la iglesia. También nos está hablando de remanente, de gente que ha sido fiel a Dios, que no han doblado, 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Nos está hablando de que la gracia nada tiene que ver con las obras que haga ningún humano, ¿vale? Nada, es independiente a lo que el humano haga. Porque si se cuentan las obras, se cuenta la obra, entonces ya no entra la gracia. La gracia nos excluye a las obras. Nos excluye a las obras.
¿vale? La gracia se manifiesta por gracia, por voluntad divina, no por nuestras obras que llaman la atención de Dios y entonces se derrama la gracia. No. Bueno, versículo 7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Los escogidos por Dios, los que Él predestinó, los que Él seleccionó, los que Él escogió, ¿vale? Los que Él escogió lo han alcanzado. ¿Por qué lo han alcanzado? ¿Por sus obras o porque fueron escogidos por Dios? Bueno, pues es muy claro, ¿no? Y los demás fueron endurecidos, porque no son de Dios, porque no son del día, son de las tinieblas, y la verdad no resplandece en su rostro, no pueden aceptar ni asimilar ni integrar la verdad de Dios, porque no son de Dios, porque Dios no les da a creer, ¿vale? Son endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, Dios les dio espíritu de estupor, y ojos que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Versículo 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Lo vemos, ¿no? Claramente, Dios decide entregar revelación, entendimiento, comprensión de su verdad, aceptación de su mensaje, la fe necesaria para poder creer en Él, y Dios decide quienes no van a recibir. Estamos hablando de que aquí se está manifestando la voluntad de Dios, ¿vale? No el deseo, el ideal perfecto de un Dios santo, que es lo que nos hablaba, que los hombres llegaran al arrepentimiento y que conocieran la verdad. No nos está hablando de ese ideal, ¿vale? Aquí nos está hablando de la voluntad y del decreto de Dios. Y dice, seguimos a partir del versículo 11, que es el que hemos tomado aquí. Dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Vale? Es decir, y nos está hablando, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, es decir, si sus fallos, sus errores han provocado la bendición del mundo, la restauración del propio pueblo de Israel va a afectar de manera mucho más positiva al resto de la humanidad, porque además en ese agrado de que Dios está trabajando con su pueblo elegido, va a afectar en ese sentido en cuanto a ese avivamiento que también se va a estar dando durante la gran tribulación. Por eso va a ser un avivamiento muy efectivo. Y Dios va a cosechar muchas almas, todas las que haya establecido, todas las que haya seleccionado, que vayan a vivir ese periodo de gran tribulación y sean suyos, todos esos los va a recoger, ¿no? Va a hacer esa cosecha, esa gran cosecha. Entonces dice, la plena restauración, cuánta más bendición no va a reportar al resto del mundo, ¿no? Y dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Y Pablo aquí lo expresa, y hacer salvos, pero no es Pablo el que lo está haciendo, sino que estas palabras las está comunicando el Espíritu Santo a través de Pablo, y es el Espíritu el que hace salvos. Entonces, en algunas ocasiones, aunque lo hable así Pablo y parezca que lo dice desde él, lo está diciendo el Espíritu desde Pablo. Por eso también el hablar en primera persona no le concede mérito a Pablo de hacer salvo a la gente, sino que hay una alusión a que el propio Espíritu es el que hace salvo, ¿vale? Si nosotros lo malinterpretamos, entonces decimos, ¿ves? Pablo hace salvo. No. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Bueno, pues está claro, la admisión de Israel. Hoy en día Israel está, trabajando codo con Dios. No es así, no es así. Entonces esto nos está hablando de un tiempo futuro, ¿vale? Y dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y esto nos está hablando, las primicias son santas, la masa restante, es decir, las primeras personas también del pueblo de Israel que estaban verdaderamente, los antiguos profetas, las personas que se mantuvieron en obediencia a Dios. La masa restante nos está hablando también de, todo el resto del mundo de los gentiles que ha recibido el mensaje de salvación. Y nos habla de la raíz, es decir, de la raíz del pueblo de Israel, nuevamente, ¿vale? Y nos habla también de las ramas. Lo que nos está diciendo es que en la elección de Dios no hay diferencias a ese nivel, ¿vale?
Por eso es que tanto los gentiles como los judíos han recibido el mensaje de salvación, pero hay una labor para con el pueblo de Israel que aún se tiene que llevar a cabo. Y nos dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Esto es un aviso y una denuncia directa para todos aquellos que desprecian al pueblo de Israel, que hay muchísimas personas entre diferentes grupos religiosos que desprecian a Israel. Grave error, grave error. Y el hecho de no reconocer la labor que Dios va a hacer con ellos es un modo de desprecio a la Escritura y al pueblo de Israel, porque no se está reconociendo la labor importante que ellos van a tener en ese tiempo del fin. Y nos lo está diciendo, no te jactes contra la rama, no desprecies a los judíos, así como Dios demanda a los judíos respetar al resto del mundo, así la gente de las diferentes religiones que conozcan la doctrina de la gracia, evidentemente bajo una sana interpretación, no van a despreciar a Israel, pero sí existe hoy en día esto, ¿vale? Desprecio hacia el pueblo de Israel. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, que sepas que tú no sustentas a la raíz. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, que tú no has recibido el mensaje de salvación. Explicaba al mundo de los gentiles, no hemos recibido el mensaje de salvación de manera directa, sino que lo hemos recibido gracias a ellos. Es algo que no debemos olvidar y no debemos dejar de agradecer, ¿vale? Para tenerlos en consideración y también que sean parte de nuestra oración para que Dios, en función a su decisión, nos convierta, ¿no? Y dice, pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Nos lo dice claramente, estás en pie por la fe, por la fe. No está diciendo, tú, machote, estás en pie porque eres un campeón, vas a prosperar, campeón. Está diciendo, tú por la fe estás en pie ante esta verdad, ante esta realidad, en este campo, en este terreno espiritual, estás en la verdad, anclado ahí, por fe, no te ensoberbezcas, sino teme. Bueno, está claro, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Y esto que nos está diciendo? ¿Nos está hablando en cuanto a la salvación? No, lo que nos está diciendo es que, pues también lo que se ha comentado antes, si el hecho de recibir el mensaje del Evangelio, en teoría aceptarlo, afirmar que lo aceptas, pero eso te lleva a despreciar al pueblo de Israel, a creerte superior a otros, a ponerte tú en altares, a mirar al mundo por encima del hombro, probablemente ese tipo de actitud, esa falta de mejora en el comportamiento, está demostrando, tal vez, como ya he dicho antes, puede ser que sea parte de un proceso hasta que Dios finalmente te lleve a esa persona a ese camino, ¿vale? Pero si esa actitud se mantiene, lo que está demostrando es que esa persona, de momento, parece demostrar que no es de Dios, momentáneamente, porque su cambio o sea, su actitud, su comportamiento no lo está reflejando, ¿vale? Que ha habido, pues una transformación. Entonces, no es que nos diga que estás perdiendo la salvación, además está diciendo, a ti tampoco te perdonará, pero como hemos visto, el Señor aquí cuando nos habla de Israel nos dice, quiero darle celos, o sea, lo hago para darle celos a Israel, no para destruir a Israel, para pisotear a Israel, para desecharlos eternamente, sino para darle celos. Pues esto no está hablando de que pierdas la salvación, sino que el Señor, si tú haces las cosas mal, el Señor te va a amonestar como considere que es adecuado, ¿no? Que si no eres de los suyos y simplemente muestras una mala actitud, simplemente pues vas a acabar en un lugar que por su falta de elección sobre ese sujeto le corresponde, ¿no? Pero es que aquí no habla precisamente de la pérdida de la salvación. Aquí lo que está diciendo es que no perdona, que si tú te rebelas contra él y él lo considera apropiado, bueno, llevará a cabo un castigo que posibilite un cambio, ¿no?, en la persona. Y dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Cuando nos dice que tú también serás cortado, implica que si tú demuestras infidelidad,
que si tú afirmas haber creído en el mensaje del Evangelio, pero finalmente te deleitas en la maldad, te deleitas en hacer el mal, te deleitas en pecar, o sea, disfrutas del mundo y cada vez sientes más repulsión por esto, lo que está diciendo es que eres cortado de eso porque no eres parte de eso. Vale, es una manera metafórica de decírnoslo, pero lo que está diciendo es que no eres parte de eso, que si tú, tu comportamiento, tu propia naturaleza, aun dentro de que todos seamos malos, pero si el hecho de tener relación con el Evangelio no implica a corto o medio o largo plazo un cambio, entonces simplemente eres cortado, no eres parte de eso, aunque hayas estado en relación con el Evangelio, ¿vale? Eso quiere decir, no que seas cortado, que seas de los elegidos de Dios y entonces Él te eche, te dé un sopapo y venga, fuera. No es eso lo que nos está diciendo, ¿vale? También el versículo 22 se utiliza para la pérdida de la salvación. Cuidado, ojito a cómo nos manipula la Escritura, dice, versículo 23, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Qué nos está diciendo? Incredulidad, fe, es decir, si reciben el don de la fe, que les permita creer, serán injertados, y eso va a suceder en el tiempo final, ¿vale? Ellos van a recibir el don de la fe, van a predicar el Evangelio, como no lo están haciendo ahora en este momento, y van a demostrar que son parte del pueblo de Dios, igualmente, obviamente, ¿no? Vale, versículo 24, porque si tú fuiste cortado, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Lo que está diciendo es eso. No sé cómo nos atrevemos a despreciar a Israel si por ellos hemos recibido la palabra, si por el nacimiento de esa nación hemos recibido la bendición del Salvador, la presencia del Salvador. ¿Cómo podemos estar haciendo eso? ¿Cómo podemos negar que Israel va a tener un papel muy importante en el tiempo del fin, si nos lo está diciendo? Cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y no es algo que hoy, globalmente, de manera general, si nos referimos al pueblo de Israel, que se esté dando, que se esté llevando a cabo, ¿no? No es así, no es lo que hoy se está viendo. Entonces es algo a futuro. Y entramos ya en el último apartado ya, a partir del versículo 25. Y dice, la restauración de Israel. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso nos está hablando, la plenitud de los gentiles, los que Dios haya establecido para el momento antes de la gran tribulación, porque luego se van a seguir conociendo gentiles, pero nos está hablando de la iglesia, porque aquí habla de la restauración de Israel, ¿vale? No la restauración del mundo que va a venir con el milenio, sino la restauración de Israel, el momento en el que Israel va a empezar a trabajar, ¿no? De manera activa. Y nos habla de la plenitud de los gentiles, hasta que entre el último de los gentiles, se ha convertido a la verdad de Dios. En ese momento, ¿vale?, el endurecimiento de Israel cesará y Dios les abrirá los ojos. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, dice, y luego todo Israel será salvo, pero no quiere decir toda la nación de Israel, que del primero al último de los judíos vayan a ser salvos, sino todo Israel, toda la casa, los elegidos de Dios, del pueblo de Israel, todos van a ser salvos, todos los que son suyos, como todos de los gentiles lo van a ser. Entonces nos dice, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad la aparta el libertador, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, ¿vale? Él quita nuestros pecados, no nosotros, no nuestra sobra, no nuestra bondad, supuesta bondad. Seguimos y dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Son enemigos de la iglesia a día de hoy porque sus ojos están velados, porque no entienden la verdad, ¿vale? Y porque en cierto modo también no quieren asumir que Dios haya extendido su mano y su gracia al resto del mundo, ¿no? Afirmando de hecho que todo esto es falsedad, que el Nuevo Testamento, que la figura de Jesús, bueno, a causa de su ceguera. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, es decir, por la promesa, la fidelidad de Dios en su compromiso con Abraham, con los primeros padres del pueblo de Israel. Obviamente Dios, hasta que concluya el periodo de la humanidad, no va a dejar de tener sus propios elegidos dentro de esa nación. Evidentemente, con más motivo aún porque con ellos inició todo. O sea, no es hasta aquí, hasta cuando
crucifican. Si Dios se hubiera comportado así, hubiera dicho, como se ha crucificado al Mesías, entonces destierro a Israel, o sea, rechazo a todo Israel. Pero y toda la gente que creyó en él, los apóstoles que también entregaron su vida, toda la gente del pueblo de Israel, o que que han sido de los linajes de las futuras generaciones, toda esa gente, entonces ¿qué pasa? Si hubiera habido una maldición de ese tipo, de desechar a Israel, simplemente no hubiera habido nada de trabajo por parte de la gente de ese pueblo. Y no es así, ¿vale? Y gracias a Dios cada día más y más gente del pueblo de Israel se convierte. Venga, es convertida por Dios. Entonces, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bueno, esta clave sí que es muy importante y seguramente nos llegará a salir en otro momento, cuando estemos en Romanos, pero lo dice así: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, la elección incondicional que te hace entrar a la gracia de Dios, tú no la puedes evitar, tú no puedes rechazar eso, tú no puedes renunciar a entrar en el camino de Dios, porque simplemente no se puede ignorar, no se puede evitar, es superior a cualquier intento, a cualquier esfuerzo humano, ¿no? No se puede renunciar, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Igual los dones, cuando Dios te entrega un don, lo hace precisamente para que tú lo consagres a Él, para que lo destines a glorificarle a Él, bueno, a hacer algo para su propia obra, ¿no? Y en sí, el llamamiento de Dios, el llamamiento nos está hablando, el llamado, la elección de Dios, la gracia de Dios, la perseverancia de Dios, todo es parte de un conjunto. Venga, y dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Se produjo una desobediencia, llegó la obediencia por parte del resto del mundo, pero habrá una futura obediencia por parte del pueblo de Israel. Y todo es una consecuencia del plan de Dios, y ahí queda aclarado, ¿no? Hay una labor que queda todavía pendiente de hacer con el pueblo de Israel. Y dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y eso nos demuestra la maldad que en sí porta el ser humano. Todos, finalmente, aunque seamos parte de su gracia, aunque seamos parte de su elección, aunque nos haga en su plan eterno perseverar hasta el fin, en sí todos somos desobedientes. Y quien niega esto y dice: no, porque Israel, no tal, porque yo soy el bueno, Israel son los malos, pues eso está demostrando que tu naturaleza tampoco la está reconociendo, ¿no? Si tú eres demasiado bueno, tan bueno como para despreciar al pueblo de Israel, que ha sido el que nos ha traído, porque así lo eligió Dios, este mensaje de salvación, bueno, cuidado con no ser esas ramas, ¿no? Que serán finalmente cortadas. Entonces nos dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos entender el qué lleva, todos los motivos que mueven a Dios a hacer X cosas. No lo podemos comprender, no podemos concebir el plan real y todo lo que hay proyectado, ¿no? En lo que ha pasado, en lo que está pasando y en lo que pasó y en lo que pasará. No lo podemos concebir. Y nos dice: inescrutables son sus caminos. No podemos investigar más allá de lo que Él nos permite, pero porque no seríamos capaces de procesar toda esa sabiduría, toda esa ciencia de Dios, ¿no? Dentro de toda su creación, ¿no? Es inabarcable para nosotros. Y nos dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vale. Bueno, pues ahí concluye entonces este capítulo 11, que lo he querido leer porque me lo había anotado así, leerlo entero. En principio tampoco tenía pensado leerlo, pero lo tenía anotado y me parece bien, ya que se ha tocado esa idea importante de no hablar ni despreciar a Israel, pero tenemos otras muchas partes donde esta clave se nos revela, ¿no? Que no ha acabado la labor con el pueblo de Israel. Así que esto es parte también de entender la verdad de la salvación, del plan de salvación, de la lectura escatológica y de todos los planes que hay para estos tiempos del fin. Así que me parece importante que, aunque no hayamos visto también hoy muchas citas, pues bueno, esto que se ha explicado y que se ha leído de Romanos 11, pues lo tengamos presente para no caer en esos errores. Yo lo he visto, gente que, incluso el lado opuesto, gente que por leer que evidentemente no hay que despreciar a Israel y que hay que bendecir a la nación de Israel, personas que se piensan que bendecir a Israel o que amar a Israel es
hablar verdaderas maldiciones, a lo mejor contra el mundo árabe, contra seres humanos igual. Esto lo he visto, me pasó hace unos años, 1 año y medio, 2 años, ya lo comenté incluso en uno de los primeros vídeos, una persona que se decía muy de Dios y sin embargo, pues hablando en esos tonos, ¿no? de ese mundo árabe, creyendo que así demuestra que ama más a Dios. Tiene que haber un equilibrio y tampoco se puede justificar todo de lo que es el pueblo. Tenemos que entender el Israel espiritual, el Israel terrenal, lo que hay dentro de Israel, que también hay un movimiento sionista que no tiene que ver con la verdad de Dios ni con lo que Dios desea, no tiene nada que ver con eso. Hay que ser un poquito objetivos en ese caso y no todo blanco, todo negro. O sea, en este mundo, en este momento hay que analizar mucho los matices para saber, además, a la luz de la palabra, cómo debemos medir las cosas. Porque ya os digo, o sea, no amas más a Israel por estar hablando del mundo árabe, por ejemplo, pero hablando como si todos fueran terroristas, como si todos fueran, pues que hay de todo, pero que no se ama más en ese sentido. De hecho, lo que está demostrando es falta de amor al ser humano. Y si dices que amas a un pueblo, a una nación, pero vamos a ver, la nación finalmente es un territorio, es un concepto, ¿no?, que hemos establecido. Pero lo que Dios nos pide principalmente es que amemos a nuestros semejantes. Y cuando hay un fallo en eso y pregonamos que amamos mucho al territorio, yo no creo que estemos en lo cierto ni en la verdad, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a dejar este segundo vídeo de la salvación. Nos retomaremos el día siguiente con el quinto ya de la Trinidad. Así que nada, cuidaros chicos y que Dios os bendiga.